No existe nadie que esté delante de una cámara que no esté buscando el reconocimiento de alguna u otra forma, que siente que no tuvo, o a lo mejor que tuvo de más y lo está demandando todavía. Al contrario, el reconocer que dices, sí, la verdad sí tengo esa parte de ego, de que me reconozcan y me vean y que me señalen con el dedo, él es Chava, él es Fabega, él es quien sea, es parte de esa forma sana de poder expresarlo y, como dices tú, de una mejor manera, que es dando cierto conocimiento que te puede ayudar. Claro. Yo siempre me he preguntado, Fabio, y esa es una pregunta para ti. ¿Qué pasa en la mente de un psicólogo cuando se autoanaliza y hace introspección? Porque tu introspección, yo creo que a lo mejor a tener mucho tecnicismo detrás, Ajá, respaldado con mucha ciencia. Pues yo mi introspección, yo lo hago pues a como Dios me dé a entender, ¿verdad? ajá. Yo no estudié psicología, pero como un psicólogo se adentra a sí mismo teniendo todo este conocimiento de profesión. Es un arma de doble filo y depende también de la personalidad de cada quien. Depende de la personalidad, es cómo se va dando. Porque todo eso también afecta en tu propia introspección. Y de cómo también traduces las cosas. Vi como un meme, así como una foto que decía, es que de seguro me estás analizando, cuando la gente se empieza a poner tensa, porque nomás observas. Y de seguro, ¿y qué me estás viendo? Y que no te estoy viendo nada. Y hay un meme que dice, a ver, así como un diagrama, ¿le estás pagando por analizarte? Sí. Entonces sí se está analizando. ¿Te estás pagando por analizarte? No. Entonces no te está analizando. O sea, no estoy pensando, ¿sí me explico? Tienes que dividir una cosa con otra. Interiormente depende de cada quien. A veces hay mucho tecnicismo, a veces hay demasiada, ¿cómo se llama? Tratas de darle demasiada introspección, sacar la raíz de eso, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder separar las cosas y también dejarlas fluir, que creo que es de lo que estaba hablando hace rato, y creo que es por eso. Yo soy terapeuta familiar, imagínate cuando llego aquí a la casa. O sea, quiero arreglar todo y quiero arreglar todo en 3 patadas. Y tiene un proceso. Y lo ves, estás viendo dónde está el hueco. Pero lo importante, como en la terapia, es buscar el momento adecuado en hacer ese movimiento y en decirlo para que realmente suceda. Porque que lo veas y lo señales no te funciona para nada. Hay timing y eso es parte de lo que sucede en la terapia, porque por eso a veces dura tanto, como dice la gente. Llevo tiempo, sí, porque hay un timing para cada cosa para que realmente se dé la modificación. ¿Tú te has llegado a autoterapiar? O sea, así como un médico dice, pues me duele la cabeza y el médico tiene todo el conocimiento de qué medicina tomarse. Sí. Tú dices, oye, traigo estos issues, traigo estos dilemas existenciales, y que dices, me tengo que terapiar con la técnica X, Y, Z, ¿no? O sea, ¿logras hacer eso también como No, sí médico? lo logras hacer porque lo conoces. Me pasa mucho con los sueños, por ejemplo. O sea, digo, ay, ¿por qué estoy soñando esto? A ver qué pasó, y lo empiezo a hilar y digo, se me hace que es por aquí. Y te da un camino. Pero también el autoanálisis no es tan fácil, porque siempre va a haber un lado ciego, porque eres tú mismo. Por eso el mismo terapeuta recibe terapia. O sea, porque siempre va a haber algo donde a lo mejor no lo estás pudiendo ver. Siempre va a haber ese lado ciego. Tienes que tener esa humildad y ese reconocimiento para poder decir, sabes que no me puedo terapiar solo. Incluso que he escuchado de terapias de auto. Sí, claro que sabes y conoces y te ayuda, pero para hacer un trabajo realmente que te ayude a salir más de donde estás, difícilmente. Y no se llega a prestar que si tú vas a terapia como psicólogo, entre la zona de debate de que lo que tú me estás diciendo, como tú sabes la técnica o como tú conoces más o menos no más o menos, conoces de la rama, que digas, no estoy de acuerdo con lo que me estás implementando o tratando. Tiene que ver mucho de porcionalidad y de la situación y de lo que estás hablando. Pudiera ser, pero no es precisamente porque tienes no solamente por la profesión en sí, de que vamos a ver quién es mejor los dos. Sí puede ser en algún momento que digas, no estoy de acuerdo, pero el terapeuta sabe que también es parte del proceso. Ya. Y tú también sabes en un momento que dices, a lo mejor... Déjate querer, flojito y cooperando, sí, ¿no? o sea, es parte de esa misma, a veces una resistencia, porque sabes que a lo mejor es el clavo. Y a lo mejor puede ser que a lo mejor no es por ahí también. O sea, a final de cuentas, déjalo fluir.
O sea, si te enojas, enójate, y si te ríes, te ríes, y si lo aceptas, está bien, y si no, y si en ese momento crees que no es, no es, y tampoco no tendría por qué ser. Así es, eso es parte del trabajo en sí. El terapeuta sabe que es así, el terapeuta que toma terapia sabe que es así. Más bien, yo trato, y creo que la mayoría lo hacemos, es, como dices tú, flojito y cooperando. O sea, dejo. Ahora, claro, con ese conocimiento, pues de pronto hablas con ciertos tecnicismos y se entienden, ¿verdad? Pero para eso está el terapeuta, para él decirte, a ver, a lo mejor no estás viendo esto, o a lo mejor es por acá, y tú dices, pues. O a veces dices, no lo veo así, pero no significa que después no sea así. A lo mejor en este momento no lo estoy pudiendo ver o no aplica. Es válido. ¿Tú tienes bien identificado cuáles son tus top 3 traumas? Digo, no me los tienes que decir. Porque si digo yo, es que la psicología está bien interesante porque aplica en todo. Aplica en la parte laboral, en la parte personal, en la parte pareja, en la parte familia. Sí, top 3. Bueno, no sé si es como un top 3, pero una es, creo que ahorita estoy más enfocado por lo que veo cuando atiendo a las personas y por lo que he estudiado, me he enfocado mucho más a la historia familiar. De qué cosas a veces estás muy conflictuado contigo mismo, pero no vienen de ti directamente. No vienen de ti directamente. ¿Cómo que no vienen de ti directamente? A veces son cosas que tú haces. Por ejemplo, lo hablaba con Mike ayer, le decía, a veces tú estás haciendo algo, por ejemplo, a lo mejor tu papá quería que tú tuvieras él quería tener en su momento un programa de entrevistas. Y tú sin darte cuenta estás tratando de hacer lo que él no pudo hacer. ¿Sí? Y a lo mejor por eso también no eres tan feliz al hacerlo. No es mi caso en esto, pero te estoy poniendo un ejemplo de lo que hacemos. Con ese ejemplo, por decir, es sin tú saberlo. Sin tú saberlo, porque te lo dio como un mandato. Ya. ¿Sí me explico? Y estás cumpliendo el sueño, o tú sentiste que tenías que resolver eso que él no pudo. Pero no es lo que tú realmente quieres. Eso es un ejemplo de muchos que te pudiera dar, en el sentido de cómo la historia familiar a veces conocerla te ayuda mucho a saber. Me pasó hace poco con una persona que tenía un problema con un tío que se llamaba, le voy a poner Juan, que nadie se llamaba Juan en su familia más que ese tío. 2 generaciones arriba, el bisabuelo Juan tenía la misma problemática y la misma historia de vida. Entonces yo me pregunto si este Juan realmente está viviendo su vida o está viviendo la del bisabuelo. ¿Y cómo sabes? Su madre, porque ¿cómo sabes si tú no estás viviendo la vida de alguien más? Porque, digo, te platico yo de mi parte. Del lado de mi papá, yo no... O sea, nunca tuve trato con esa familia. De hecho, prácticamente ya no existe. No existe, me refiero... Nunca existió en el sentido de presencial, ¿no? Mi papá es de León, Guanajuato, y pues del lado de mi papá, digamos que no hubo esa relación. Yo desconozco, tengo muy poquitos datos de lo que fue el papá de mi papá y la mamá de mi papá, o sea, los abuelos paternos. Entonces, al no tener historial, pues es como que no hay data. Sí. ¿Qué sucede ahí? O sea, no. Sucede, como lo dijimos en un principio, haz las cosas con lo que tengas. Sí, con lo que puedas. Pero el hecho de no saber, también a lo mejor lo que te puede ayudar es decir que con el conocimiento, desconocimiento que tanto te preocupa a ti hoy en día, que te lleve a hacer cosas que digas, es que como no conozco, a veces se vuelve a lo mejor lo del día a día. Es que como no conozco, ¿qué es lo que no conoces? O sea, tú crees que no conoces hacer ciertas cosas, pero lo conoces, que lo que estás atorado es que no conoces esa historia. A final de cuentas siempre te va a dar una luz para poder salir de donde estás.